Cuando quieras, que vamos mal de tiempo. Y acá también estoy. Bueno, le damos las gracias a las autoridades que han formado parte de la mesa inaugural por sus palabras, que sin duda han subrayado la importancia de este primer Congreso Nacional de Emergencias que tenemos el honor de celebrar el día de hoy en la ciudad de Murcia. Permítame que me presente. Muy buenos días. Soy Iluminada Pardo, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social. Me complace presentarles a la ponente de la conferencia inaugural que marca el inicio de este congreso, la trabajadora social Menchu Bernal Pérez, que tengo aquí a mi lado. Bienvenida, Menchu. Y que además de trabajadora social es criminóloga, cuya carrera profesional ha estado siempre ligada a la docencia desde sus inicios. Es especialista en terapia familiar y de pareja sistémica y en el año 2004 se incorporó al equipo social de intervención inmediata y tratamiento especializado a víctimas del terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior. Entre sus funciones principales destaca la respuesta en crisis ante situaciones de emergencia derivadas de atentados terroristas cometidos en España y también en el extranjero, siempre que afecten a ciudadanos españoles. Además, lleva a cabo intervenciones psicosociales y evaluación del daño social de las víctimas del terrorismo. En la conferencia inaugural lleva por título El trabajo social como eje vertebrador del análisis de la dimensión y la atención social en situaciones de crisis, urgencias y grandes emergencias, promover el bienestar y la cohesión social, garantizando la cobertura de las necesidades básicas y prestando atención a condiciones de vulnerabilidad. En ella abordará aspectos clave como trabajo social en la intervención en crisis, urgencias y grandes emergencias sociales, especial atención a colectivos vulnerables como son la infancia, mayores, personas con discapacidad, mujeres, violencia de género y personas extranjeras, así como la formación y el autocuidado. Y sin extenderme más, les invito a escuchar atentamente la conferencia inaugural de Menchu Bernal. ¿Sabes cómo es? ¿Está ya encendido? Sí, ¿se me oye? Sí. Con tanto currículum, creo una expectativa que me pone súper nerviosa. Soy súper normal, solamente que me dedico a estudiar porque me ha dado por ahí, pero nada más. Bueno, está el título que es tan rimbombante, realmente es una creación de gente muy lista como el Colegio de Murcia. Lo que voy a intentar es ver cómo he podido yo vertebrarlo. Cuando dijeron eje vertebrador, lo primero que pensé es, bueno, es como yo lo veo, no me va a ser difícil encontrar el hilo, ¿no? ¿Qué me sucede con decir eje vertebrador? Lo que me sucede es que lo que pienso como eje vertebrador es que el trabajo social, al final y al principio, es la estructura sostenedora del resto, ¿no? Es la estructura base que hace como de desarrollo neuronal, ¿no? De desarrollo neuronal que, ¿no? Es como que hacemos un desarrollo de neuronas y interconectamos lo interinstitucional con la comunidad entre sí, ¿no? Al final somos una rama extensiva, ¿no? Y el eje vertebrador, como decimos en Kundalini Yoga, es al final las vértebras, ¿no? La espina dorsal, con lo cual no me resultó difícil encontrar ese eje vertebrador como hilo conductor. Ahora bien, ¿qué pensé en un principio? Que todo eje vertebrador tiene que tener un encuadre técnico, un encuadre formativo y un encuadre de perfil profesional, ¿no? Y de perfil personal también, pero bueno, eso sería para un café, ¿no? Bueno, para un café o para una supervisión, que hablaremos de ello. ¿Qué pensé? Os voy a contar cómo trabajo yo, cuál es mi expectativa, cuál es mi forma de hacer las cosas o cómo es la forma que la tenemos nosotras de hacer las cosas, que seguramente os pueda servir para coger apuntes o decir, pues no me sirve para nada, con lo cual validáis cosas que os sirven y me lo enseñáis a mí. Y pensé, ¿cuál es el encuadre? Para nosotras el encuadre
es la situación potencialmente traumática. Ese es nuestro encuadre, porque nosotras existimos, resulta que existimos las trabajadoras sociales que trabajamos con delitos violentos. Increíble, ¿verdad? Pues sí, existimos. Y cuando se trabaja con delitos violentos, siempre se trabaja con situaciones potencialmente traumáticas. Eso hay que partir de esa base y sabemos que nos podemos encontrar estas situaciones. Y como estoy absolutamente enamorada de esta mujer, pues os voy a contar. ¿Se puede poner ya? Licenciada en Física Teórica, doctora en Medicina, máster en Matemáticas aplicadas a la Biología y en Neurociencias. Su último libro se llama Neurociencia del Cuerpo, donde estudia cómo el organismo esculpe, es capaz de hacerlo, o de intentarlo al menos, el cerebro. Nazaret Castellano, bienvenida. Muchas gracias. Hay muchos aspectos interesantes que planteas en tu libro, lo cuentas además de una manera muy accesible, porque como comentábamos hace un momento, fuera de micrófono, no todos podemos tener primero acceso a estudios y no estoy segura tampoco que fuéramos capaces de entender en profundidad, ¿no?, esos estudios, no tenemos el bagaje científico en general. Uno de estos aspectos que planteas, dices que en el trauma, cuando hay un trauma en la vida, la disociación entre cuerpo y el estado mental es más evidente. Es decir, que el cuerpo es capaz de recordar episodios que no siempre son agradables de recordar y a los que les damos la espalda. Esto desde el punto de vista del cuerpo, comentas. Y que en cambio los estudios muestran que la memoria privilegia los recuerdos agradables. ¿Cómo funciona esto? Claro, esto es muy bonito. Pues cuando estamos viviendo una situación que es desagradable, puede ser traumática, pero no hace falta que nos vayamos a esos extremos que todos pensamos cuando hablamos de trauma, ¿no? Si hay una experiencia que está siendo desagradable para nosotros, hay una zona del cerebro que es la amígdala, que es la parte más involucrada en la emoción, que esa zona se hiperactiva, ¿no? Responde sobre todo con esa fuerte activación ante esos sucesos de carácter negativo. Cuando esa amígdala se activa ante esos sucesos, inhibe, es decir, frena la actividad de una zona que se llama hipocampo, que es la parte más involucrada en la memoria. Por tanto, cuando estamos viviendo algo que es tenso para nosotros, y no hace falta irse a esos eventos, ¿no?, que todos podemos imaginarnos, ¿no?, de alguna agresión, la memoria está fallando. Es decir, no estamos registrando, por así decirlo, bien, adecuadamente lo que está sucediendo. Entonces, ahí se interrumpe esa conexión entre la amígdala y la corteza y, por tanto, yo luego no voy a tener un acceso muy directo a lo que sucedió. Esto en el caso extremo, pues en episodios de estas personas que no recuerdan, ha vivido una situación, por ejemplo, violenta, llega la policía, ¿qué ha pasado? No me acuerdo de nada. Entonces, ese es el caso extremo. Pero sin llegar a ese extremo de esa amnesia traumática, tenemos pues todos, cuando estamos viviendo, por ejemplo, una discusión, lo que está sucediendo en ese momento no lo estoy guardando muy bien. Por tanto, pues hay que tener mucho cuidado luego con decir, yo dije que dije esto y lo prometo, porque está fallando la memoria en el momento que nos estresamos, ¿no? Esto es en el día a día. Pero cuando tenemos esas situaciones, épocas que son más difíciles o eventos traumáticos, se produce lo que se llama esa disociación mente-cuerpo. Y es que tendemos a no atender a las sensaciones que nos da nuestro cuerpo. Porque así como ese trauma hace que se borre esa memoria consciente de me pasó esto, esto, esto y lo otro, esa amígdala sí que guarda las sensaciones, la memoria que va hacia el cuerpo. Esto es descendente, hacia abajo, no hacia arriba del cerebro, que es la corteza, sino hacia abajo. Por tanto, mi cuerpo sí que va a recordar esa situación, pero yo no sé por qué es. Entonces, esto nos produce esa separación entre cuerpo y mente. No quiero escuchar lo que me está diciendo el cuerpo, porque no lo entiendo y lo segundo me lleva a un lugar que no era agradable, ¿no? Claro, y ante eso el cuerpo, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se manifiesta ese malestar? Porque si ya el trauma provoca esa disociación, a lo mejor el cuerpo me empieza a avisar de alguna manera de que está demasiado alejada, ¿no?, esa comunión que debería existir. Exactamente. Eso se llama la incongruencia mente-cuerpo, que es en sí un estresante para el cerebro. O sea, el cerebro reconoce esa disociación y esto no le gusta. Entonces esto produce más estrés del que ya se añade, ¿no? Por eso ahora hay un enfoque que es muy interesante en la psicología, en la psiquiatría, que es pasar por las sensaciones del cuerpo. O
sea, es intentar recrear, intuir esa experiencia y cuando nos vamos acercando, ¿dónde está en tu cuerpo? ¿Dónde la sientes? Obsérvalo. Entonces esto nos permite pues, guiarnos un poquito más en un mundo en el que vamos con los ojos cerrados, porque es ese trauma. Entonces, una emergencia tiene un componente sanitario, tiene un componente psicológico, una repercusión psicológica y tiene una repercusión social. Y los trabajadores sociales lo que vamos a trabajar conjuntamente con los psicólogos es en la intervención psicosocial dentro de las emergencias. Entonces, bueno, pues una emergencia social es una situación imprevista que se da y que repercute en las necesidades básicas de subsistencia de las personas y repercute también en las relaciones familiares y sociales de la persona que sufre la emergencia. Hemos de hacer frente a la situación planteada, al caos, a la falta o desbordamiento de recursos, al agotamiento, a un sinfín de retos y toca aportar nuestras herramientas de trabajo, nuestro compromiso, sistematización, orden, coordinación, resiliencia, un plus de esfuerzo, pero al mismo tiempo que cuidamos de los demás, teniendo mucho cuidado de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Estamos ante situaciones que van a llevar efectos duraderos. Estamos ante una verdadera carrera de fondo y ante fenómenos que cada vez de una naturaleza, pero que probablemente se van a repetir en el tiempo con cierta frecuencia. Os invito a dar la talla en lo mucho que los profesionales del trabajo social podemos aportar en situaciones de crisis o de emergencia social. Bueno, ¿qué conexión, no? ¿Qué conexión tienen estos? Licenciada en Física Teórica, doctora en Medicina, máster en Matemáticas aplicadas a la Biología y en Neurociencias. Aquí, disculpad, ¿eh? ¿Qué conexión realmente, qué nos cuentan las compañeras y qué nos están contando los compañeros en estos vídeos, ¿no? ¿Qué conexión tienen entre ellos? Bueno, hay una cosa de la que parto, que tiene que ver con la disociación. ¿Os acordáis que ahí Nazaret Castellanos habló de disociación? Ella habló de disociación entre cuerpo y mente, pero realmente cuando surge una emergencia social, la disociación tiene que ver más con la persona, a nivel social, con la persona y con la comunidad en la que se encuentra, ¿vale? De repente existe esa ruptura porque se caen todos los postulados básicos de el mundo es justo, el mundo es seguro, el mundo las instituciones van a responder, mamá y papá me van a salvar, ¿no? Que lógicamente, claro que se hace, pero quizá no de la forma que la emergencia necesita, porque hay veces que es imposible llegar a todos, ¿no? Ahí en esa disociación, ¿quién entra? ¿Quién entra? Entra el trabajo social. ¿Qué intenta hacer con esa disociación? Intenta unir a las trabajadoras sociales, hacer de canal a las trabajadoras sociales entre la comunidad y la persona afectada. Intenta que esa disociación se rompa y que se vuelva a integrar, ¿vale? Ella, en Nazaret Castellanos, habla de un concepto psicológico, pero nosotros lo trasladamos al daño social, ¿vale? Lo podemos ver de esa manera, ¿no? De poder ser el canal de la disociación, para evitar esa disociación, que las personas se vuelvan a interconectar y que las instituciones vuelvan a interconectarse. Y luego el compañero de Murcia habla de una cosa que me ha gustado mucho y que además dice mucho de él. Y cuando habla del autocuidado, de repente habla del autocuidado, pero también, y espero que no se moleste en esta interpretación, pero también habla de exigencia y autoexigencia, si no lo habéis visto. Paradójicamente dice que nos autocuidemos, pero también paradójicamente se pide a sí mismo y pide a los demás que estemos a la altura y que seamos capaces de gestionar el caos, como si eso fuera fácil, ¿no? O como si eso fuera posible hacerlo solo desde el trabajo social. No, si no trabajamos en red es imposible gestionar el caos, si no contamos con las instituciones y las administraciones es imposible gestionar el caos. Si no somos capaces de gestionar el caos, no somos capaces de interconectar la comunidad con la persona afectada, con lo cual, al final, no vamos a romper esta disociación, ¿no? Y me podéis preguntar mientras, porque soy un poco informal, lo siento, necesito esa informalidad. Ahora bien, ¿qué tenemos que saber nosotras y nosotros? Que seguro que estáis súper formados todos y todas, y si no, pues lo estaremos y ya está, no hay más. Tenemos que saber
que los equipos de intervención y las instituciones también, las personas responsables, tienen que tener formación en crisis. No solamente las personas que intervenimos de manera directa, sino las instituciones. ¿Por qué las instituciones? Porque cuando hagamos el report y digamos lo que la persona necesita y en qué momento se encuentra, como decía Nazaret Castellanos, por ejemplo, que no recuerda, a lo mejor ni siquiera sabe identificar qué necesita, ¿vale? Y en cambio las administraciones, por supuesto, que son las que nos organizan, ¿no? Nos dicen, bueno, ¿qué necesita? Y nosotros tenemos que hacer esa traducción de esa necesidad, porque la persona no está sabiendo decir bien, porque se encuentra en este momento disociativo. Si las personas que dirigen las instituciones y la emergencia están formadas en crisis, saben también lo que les estamos diciendo. Saben que estamos en una situación de caos y que vamos a tener que necesitar un poquito de tiempo para organizar con esa persona ese triaje social que es en colaboración con ellas. Porque, claro, no somos Wonder Woman ni Capitán América. Esto significa que el triaje de necesidades hay que hacerlo con la persona. No llegamos, identificamos, no contamos con ella, nos vamos y trasladamos a las administraciones lo que necesitan. No, necesitamos saber lo que ellos necesitan, pero en colaboración con ellos. ¿Por qué? Porque al final se inicia un discurso ya de restauración. Si tú comienzas en la emergencia dentro del estado de shock y haces un vínculo, ¿vale? Y intentas hacer una conversación de triaje social, es decir, cuál es la prioridad de la necesidad, estás ayudando ya a la persona en la propia intervención a organizarse, a organizar mentalmente lo que necesita y ya estás potenciando su capacidad para cuando salga de la situación crítica pueda ella misma pedir lo que necesita de manera explícita porque sabéis que las trabajadoras sociales manejamos mucho la necesidad implícita, ¿no? Y en la emergencia mucho más, porque hay muchas veces que no sabemos decir lo que necesitamos como estamos en situación de emergencia. Y bueno, y lo vamos a incluir porque parece que estamos como desde fuera en la emergencia y es como que ellos, los afectados, nosotras hemos sido seguramente víctimas de alguna situación traumática en algún momento de nuestras vidas. Entonces sabemos bien, ¿no? Cómo la otra persona puede estar respondiendo. ¿Qué dos tipos de crisis hay? Que es lo que decía también Emi, lo que hablábamos también en la cena, el antes y el después y el durante de la emergencia. Hay crisis de desarrollo. Todas tenemos crisis de desarrollo. Pasamos a la adolescencia, crisis de desarrollo. Nos divorciamos, crisis de desarrollo, ¿no? Todas tenemos crisis. Lo que pasa es que son crisis medianamente esperadas, que tenemos estas capacidades desarrolladas, al menos si tenemos así un sostén familiar importante, hemos tenido capacidad para avanzar y para dar respuestas a crisis de desarrollo de una manera medianamente autónoma. Que autónoma también implica pedir ayuda terapéutica y autónoma también implica pedir ayuda a servicios sociales o a la administración, ¿no? Pero bueno, de manera autónoma. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la crisis es inesperada? Cuando es algo que, como decía Emi, falta un meteorito, ¿no? Ya no solamente falta esto, ¿no? ¿Cuándo es esto? Pues que a lo mejor es muy difícil que el ser humano tengamos capacidades suficientes para de manera individual, ¿no? Podamos dar esa respuesta. Con lo cual el trabajo social actúa en esa crisis de desarrollo, que sabéis, y eso, por favor, corregidme las personas que trabajáis con personas sin hogar, pero en el último estudio que leí, había muchas personas que habían estado en situación de calle porque se acabó el amor, ¿no? Literalmente, ¿no? Gente que se divorcia, se separa o que no tiene relación con sus hijos, ¿no? Entonces, esa ruptura amorosa dentro del concepto hace que también te rompas con las instituciones, ¿no? Con lo cual, al final, estamos en el antes, ¿no? En ese proceso, la gente en situación de calle y en la emergencia en situaciones inesperadas. Y aquí estamos abarcando cuáles son esas situaciones inesperadas. ¿Qué similitud existe entre, porque claro, vas a la uni y dices, venga, te dan por un lado modelo de crisis y por otro lado, si tienes un poquito de suerte, fases de la emergencia, pero esta integración. ¿Cuál es la integración? La solemos hacer nosotras y nosotros en casa, pero vamos a intentar facilitarlo. ¿Qué similitud hay entre crisis y qué similitud hay entre emergencia? ¿Por qué es el modelo adecuado? Porque tiene similitudes. Las dos, en principio, se dan por un tiempo determinado. Ahora bien, tanto una situación de crisis que no tenga que ver con una emergencia social, como de otro tipo de crisis inesperada, como por ejemplo un fallecimiento repentino de alguien querido que nos espera por edad, ¿vale? Se dan en un tiempo determinado, es decir, que tiene un acotamiento en el tiempo. Ahora bien, ya sabéis, y sobre todo las personas que son las que estáis en los mandos operativos de la emergencia, que cada emergencia, cada crisis tiene un tiempo,
¿vale? Porque imaginaros a ver en qué fase se encuentra ahora Valencia de crisis. ¿Está en la fase de impacto? ¿Está en la fase, en qué fase está, ¿no? De repente ahora ya se retiramos, nos retiramos, ¿qué hacemos? ¿Estamos en emergencia? ¿No estamos en emergencia? Cuando son tan largas, ya la gente pensante directora es la que tiene que decidir y yo obedezco órdenes. Para mí es muy fácil, pero para los demás no es tan fácil saber en qué, ¿no? En qué tiempo. Que es una situación transitoria y que necesita una respuesta inmediata. Todas las crisis necesitan una respuesta inmediata y la emergencia social también. Mirad, una de las cosas que hemos en nuestro servicio, la intervención en emergencias, se ha ido instaurando de manera progresiva, porque da miedito. No sabemos muy bien por qué, daba miedo. Daba miedo como intervenir en la emergencia. Nosotros no sabíamos bien por qué, pero daba y se fue instaurando. De tal manera que ahora es una de nuestras funciones más relevantes. ¿Pero por qué? Porque ha habido un impacto positivo en ello y porque las instituciones y los altos mandos se han dado cuenta de esto. ¿Qué sucede? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que cuando se hace una respuesta inmediata en la intervención de crisis, el acompañamiento y la reconstrucción, reparación posterior está acortada en el tiempo. O sea, yo llevo ya muchos años trabajando. Ayer que me preguntaba Ángel, ¿pero cuántos años llevas? Digo, yo ninguno. Déjame preguntar cuántos años, que son muy poquitos. Bueno, pues muchos, ¿no? Son muchos. Y al principio nos heredábamos todas estas personas que no fueron atendidas en su momento, desgraciadamente, de esas víctimas del terrorismo de ETA, que fueron abandonadas por las instituciones tan horribles, ¿no? Que no fueron atendidas y que nos heredábamos esos casos y que los retomábamos de repente. ¿Qué sucedía? Que claro, muchas de ellas están cronificadas a nivel de daño social y a nivel de daño psicológico porque no se hizo una intervención inmediata. ¿Qué está sucediendo ahora? Que estamos viendo que estos casos que antes llevábamos de 20 años arrastrando, ¿vale? O arrastrándonos nosotras, ellos, ¿no? El dolor. Resulta que en los últimos casos que hemos ido atendiendo, el acompañamiento social de restauración se ha ido acotando en el tiempo. Eso es un ahorro que no veáis, económico, por si interesa por aquí. Es un ahorro económico. Y además de un ahorro económico, ves el resultado de la gente, ¿no? ¿Cuáles son las personas que se van quedando? Las personas que tienen vulnerabilidades previas. Que, por ejemplo, personas extranjeras que estaban con una situación sin estar dados de alta en ningún sistema de seguridad social, que hubieran, por ejemplo, tuvieran cobertura tras las bajas médicas. Se han ido quedando esos casos, pero esa intervención se acota. ¿Cuál es otra de las características que tiene? Que en muchas ocasiones, desde luego, sea algo muy relevante o no, una situación de crisis es un antes y un después en la vida. Lo podemos recordar de una manera intensa o menos intensa, dependiendo de nuestras capacidades y dependiendo del contexto. Y en muchas situaciones, una emergencia social cambia la biografía de una persona. La cambia definitivamente. Y esto es así. No personas, yo, si no os importa, voy contextualizando en mi propia experiencia. Cada uno tenéis la vuestra y a mí me resulta más sencillo en lo mío, ¿no? Personas amenazadas, achanchas amenazados. ¿Cómo no va a cambiar su historia vital? Tienen que dejar la profesión, tienen que cambiarse de localidad, rompen sus vínculos afectivos, rompen su comunidad con su gente, incluso han tenido que irse, ¿no? de su propia provincia, ¿no? Hablaba esta mañana al desayuno con Itziar de esto, de la reparación posterior, porque estamos hablando de emergencia. Pero claro, el después hay que dar una respuesta reparadora y esto implica un acompañamiento social. Y me estoy adelantando, me voy a saltar muchísimas diapositivas y me vais diciendo si os va interesando o no, porque si no me salto todas las que nos interesen directamente. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos al final? Mostrar una función protectora de las administraciones. Yo sé que si habéis tenido situaciones de emergencia, ya se habéis establecido una situación de vínculo con la persona y habéis tenido la suerte que tengo yo, que tengo un servicio de continuidad, es decir, que hago la intervención de emergencia con esa misma persona, puedo hacer el proceso de reparación. Claro, para mí eso es un regalo que muchos no tenéis, lo siento, ¿qué se le va a hacer? Yo es que estoy encantada, porque claro, es que ves el progreso del ser humano, entonces, y ves tu papel ahí, y también necesito verme yo en ese papel, ¿no? Esta función protectora del Estado para ellos es fundamental.
el recuerdo de esa ruptura y esa ruptura de biografía ayer. Mirad, ayer viniendo en el tren me llamaba la hermana de una persona asesinada el 11 de marzo, con la que ya tengo una relación, sabéis que a veces sucede, poco, pero sucede una relación al margen, y había fallecido la pedagoga que atendió a su hija, ¿no? Y me llamó ayer como... Su hija tiene ahora 28 años, como esa pedagoga puesta por la Administración era una persona fundamental en la vida de esta niña, pero fundamental, o sea, de esta niña de tener estrés postraumático, de tener unas conductas rebeldes, de tener pérdidas académicas, ruptura con sus amistades, relaciones tóxicas con hombres, a ser una niña que va a estudiar trabajo social. A lo mejor algo tenemos que ver, no sé si la pedagoga Dominique, mi querido Dominique, que en paz descanse, ay, es que falleció ayer, tiene algo que ver, ¿no? Pero mirar lo relevante que es al final el vínculo para esa persona, ¿no? La institución que ha sostenido y al final te acompaña durante toda la vida, ¿no? Y sobre todo, ¿que me quedan 5 minutos? ¿De verdad? Vale, pues entonces, bueno, pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a hacer algo un poco así para... Muchas gracias por avisarme, ¿eh? Vale, pues voy a hacer una cosa aposta. Y si queréis, o sea, estoy preparada para la polémica, porque soy trabajadora social y sabéis que en situaciones de crisis, cuando los usuarios y las usuarias o las víctimas, en mi caso, nos insultan, pues hasta tenemos capacidad de escuchar y a narrativa abierta, qué es lo que te sucede, ¿no? Vale, pues entonces como estamos preparadas para polémica, voy a hacer algo. El eje vertebrador. ¿Sabéis quién es Winnicott? Pues Winnicott es un psicoanalista inglés estupendo que hablaba... Un poquito más. Bueno, muchas gracias. No pasa nada, pero bueno, si no terminamos antes y no charlamos, tampoco pasa nada. Bueno, pues, ¿qué hablaba Winnicott? Winnicott hablaba de la madre suficientemente buena. ¿Alguien conoce a Winnicott? ¿Alguien no es de corte psicoanalista? Muy mal. El corte psicoanalista es importante. Hablaba de la madre suficientemente buena. Vale, 2 cosas. Esto lo saco porque, en primer lugar, en nuestro campo, la mayoría somos mujeres, ¿vale? En nuestro campo. 2, porque hago una contracrítica, no sé si ha sucedido, que nos pueden llamar como una profesión paternalista. Bueno, no. Primero, en todo caso, seríamos maternalistas, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estar preparados en crisis, estar preparados en vulnerabilidad, estar preparados en emergencias, no implica ser paternalista, implica dar una respuesta sensible. Y en la teoría del vínculo, una respuesta sensible significa dar una respuesta inmediata y atender a las necesidades más urgentes. Y como una buena madre sostenedora, lo que hacemos es dotar a la persona de la capacidad suficiente para que esa propia persona genere sus propias respuestas, ¿vale? ¿Qué decía Winnicott, no? Que yo lo relaciono con la emergencia social. Decía, ¿qué hace una buena madre? Una buena madre. Y aquí apunto, por si acaso queréis asesinarme alguno o alguna, las víctimas y los afectados no son niños ni son niñas, ¿eh? Esto es una cuestión didáctica, que quede claro. No son niños, son niñas, tienen capacidades adultas, a no ser que sean menores, que es otra cuestión, ¿vale? Pero es una forma didáctica. ¿Cómo lo uno yo, este único de la madre suficientemente buena en la emergencia social? Que se desplaza lo antes posible, ¿vale? Si el niño se está ahogando con un caramelo, ¿qué hace la madre? Ir inmediatamente. ¿Por qué? Porque va a minimizar el daño, que en todo caso puede ser la muerte, para empezar. Eso es el mayor. Y el menos caso es un buen susto, ¿no? Que esté presente, alguien que esté continuamente en la emergencia y que se vaya cuando la emergencia ha acabado, que establezca este vínculo donde la persona se sienta sostenida y haya una buena relación. Esto es especialmente relevante en las personas con vulnerabilidades previas, personas con dependencia, menores, personas extranjeras. Esa sostén que no lo tienen, que no tienen este apoyo familiar o esta red o este capital social, es decir, este conocimiento de las instituciones, si tú se lo das, le estás dotando a esa persona para que él mismo poco a poco se vaya funcionando.
que realice ese triaje social. Al final la mamá dice, vamos a ver, ¿estamos seguros de que necesitas, ¿no? De que necesitas este caramelo o lo que necesitas es dormir, ¿no? Al final, ayudar a cuál es la necesidad más imperiosa. Que no creemos expectativas reales. Esto eso es importantísimo en la emergencia, importantísimo, porque crear una expectativa real supone una frustración mucho mayor. Entonces, hay que tener muy claro que es posible que nosotros no podamos resolverlo. Es posible que no lo sepamos todos y es muy posible que nos equivoquemos. Y eso tienen que saberlo ellos, que somos imperfectas desde el primer momento. Porque así podemos evitar, primero, la autoexigencia que hablaba el compañero, que eso es que no somos así, y luego también proteger a nuestras propias instituciones. Yo estoy segura que hacen lo que pueden, dentro de cómo se pueden manejar. Y también dar una imagen de una madre o un padre sostenedor que sea neutral, que no sea el superhéroe de un niño de 2 años, no infantilizar. Los adultos tienen que saber que la madre no es una superheroína, como cuando tenías 2 años, que te creías que lo hacía todo, ¿no? ¿Qué puede suceder en la emergencia? Vosotros que habéis trabajado en la emergencia, nos ha pasado, que a mí me ha pasado un poco de todo, que hay afectados y afectadas que no saben a qué nos dedicamos, con lo cual no tienen ni idea de qué pedirnos. Otros afectados que resulta que sí saben lo que necesitamos, pero ya vienen un poquito con el colmillo torcido de otras experiencias y lo vamos a tener fastidiado. Y gente que no sabe nada de lo que hacemos, pero luego está eternamente agradecida, con lo cual saber nosotras en situación de crisis y en emergencia qué perfil de afectado y afectada tenemos delante va a favorecer esta recuperación. Y si yo que soy criminóloga así de esta de frikis, y si podéis perfilar un poquito rápidamente, mucho mejor, para poder ejercer ya desde el inicio la intervención social. ¿Qué sucede con la emergencia también? Que como no va a dar tiempo, voy a incluir para darle también paso a ICIAR. Al final y en principio hacemos una evaluación del daño social. Sabéis que el daño social requiere un tiempo de estabilización para saber qué daño es exactamente, pero las compañeras que habéis estado en la emergencia estáis dando los primeros datos para que luego podamos evaluar cuál ha sido la evaluación posterior y cuál ha sido el final. Entonces, lo que decía el director antes, de cómo en el trabajo social reportamos esas necesidades, ya estamos dando a nuestras compañeras el inicio de este daño social y luego vamos a poder evaluar cuál es el final de ese daño, cómo ha sido, qué ha sido en vivienda, qué ha sido en sistema familiar, en economía, en trabajo. Pues no, pues resulta que al final el trabajo se mantuvo, pero en cambio la vivienda no. Y vamos a ir evaluándolo por áreas, ¿no? Esta intervención inicial es fundamental para hacer la evaluación del daño posterior. Voy a saltarme esto y voy a contaros un caso, ¿vale? Porque esto ya no lo conocemos, o un par de casos. ¿Cómo trabajamos nosotras? El último atentado, me voy directamente al caso, ¿os parece? Y ya, si queréis, me vuelvo para atrás, que no tengo problema, porque esto lo sabéis mejor que yo, segurísimo. Bueno, pues eso, que como quiero visibilizar a mi equipo, que es maravilloso, bueno, mi equipo no, yo formo parte de él, no soy nadie, existimos las trabajadoras sociales en delitos violentos, en concreto en atentado terrorista. Y en el marco que hacía Emi de antes, durante y después, la reparación, que esta mañana en el desayuno, un poco, ¿no? con las cosas que he ido compartiendo con vosotros. El último atentado que atendí fue el atentado de Afganistán, en mayo. En mayo asesinaron a 3 españoles que estaban de turismo, dos de ellos, ¿no? y 2 ilesos españoles y también un afgano. Eran 4 fallecidos, pero españoles. ¿Qué hacemos nosotras? Cuando es en territorio español, atendemos aquí en España, y cuando es en el extranjero y no hay peligro, claro, porque cuando la zona de seguridad no es una zona de seguridad, ni trabajo social, ni nadie, porque sabéis que nosotras somos como la segunda. Aquí están nuestros compañeros de fuerzas y cuerpos, sanitarios, y nosotros, cuando está todo asegurado, nosotras vamos, ¿no? Nos desplazamos, como es el caso de Londres. ¿No os acordáis del caso de Londres, del niño, del chiquito este de la... ¿no os acordáis? Que la compañera sí que se acuerda que en un puente un terrorista de ideología yihadista asesinó con el cuello a un chaval y él quería defender al que iba a asesinar con su patín y le mataron también a él. En este caso, como la zona estaba asegurada, nos desplazamos a Londres porque también la familia estaba en Londres. Por ejemplo, en el caso de Sri Lanka, si la familia está en Sri Lanka no te desplazas, pero la familia era gallega, nos desplazamos a Galicia, ¿vale? En el caso de Afganistán, como comprenderéis, ahí no va nadie. O sea, no se nos ocurrió, pero ahora bien,
Esto es lo que os contaba cuando no hay escenarios, que realmente siempre hay escenarios, ¿vale? Cuando no hay escenarios, voy a pasarme, cuando no hay escenarios, que siempre hay escenarios, pero cuando no hay escenarios donde estemos en terreno, ¿cómo se gestiona? ¿Qué hacemos nosotras con la gente ¿no? que está en el extranjero? Bueno, fundamental. ¿Cuál es nuestro mando operativo? Primero, socorro, mando operativo. Nuestra subdirectora, dependiendo del caso también, se puede, por ejemplo, en el caso del Yemen, colaboramos con Cruz Roja y Protección Civil como mando operativo, dependiendo del caso. En este caso fue de una manera única, con un mando operativo único, que fue nuestra subdirectora en coordinación con los consulados. ¿Vale? ¿Qué hacemos con los consulados? Lo que hacemos es, lo primero que hacemos es contactar con el consulado del país donde ha sucedido el atentado terrorista y a través del consulado de intérpretes intentamos localizar quiénes son, ¿no? quiénes son las personas afectadas, fallecidos e ilesos. Cuando esto sucede, contactamos con las familias para dar nuestra función fundamental, hacer de canal estabilizador e informativo de una información veraz, que no se enteren por los medios de comunicación y que si se enteran, nosotras podamos refutar esa información. Eso es importantísimo, porque además empiezas ya a darles una estructura de seguridad y al final saben que un interlocutor único, eso sí, eso es lo que tengo que rescatar, un interlocutor único en la emergencia es fundamental. Y en los casos de fallecidos y desaparecidos, todavía más. Contactamos con los consulados, nos informan cuáles son las personas fallecidas, localizamos a la familia, informamos del fallecimiento a la familia y empezamos on time a contar cómo van sucediendo los hechos, ¿vale? En estos casos a veces son complejos, en países así son muy complejos. No quiero... Voy a contar un ejemplo de otro caso porque así no destapo cosas de estas, pero había veces que no se encuentran los cuerpos hasta muchos días después, tú tienes que ir informando a la familia de esto, ellos preguntan también qué es lo que estamos haciendo para encontrar los cuerpos, decimos que dispositivos están en colaboración a través de embajadas, de consulados, y cuando se encuentran los cuerpos, cómo se van a desplazar esos cuerpos, en qué momento van a llegar, cuándo van a llegar, si ellos quieren estar presentes, si no quieren estar presentes, si hay posibilidad de ver los cuerpos o no, que en muchas ocasiones no hay posibilidad. Por ejemplo, lo que sucede cuando vienen del extranjero, hay, dependiendo de la legislación, aquí en España, cuando es homicidio, cuando es atentado terrorista o cuando es una muerte sospechosa de criminalidad, la autopsia es obligatoria, en otros países no. ¿Vale? Entonces hay veces que nos traen, que revienen los cuerpos sin hacer la autopsia, la hacemos aquí y otras veces tenemos que hacer la autopsia en los dos sitios. Toda esa información que os estoy dando es la información que hay que ir dando a la familia, ¿vale? Y si es posible ver a los cuerpos o no. La recepción de los cuerpos depende en la edad militar, en ocasiones, si es con vuelos comerciales, en vuelos comerciales y en la mayoría de las veces, por ejemplo, llegan en ataúdes de zinc, que no se pueden abrir hasta que no esté aquí la familia. ¿Qué hay que hacer? No crear expectativas. Es decir, no vais a poder ver los cuerpos. Tiene que ir al anatómico forense con un certificado. Ahí se hace el cambio de ataúd. Esto suena, pero os cuento un caso práctico, ¿vale? De cómo se gestiona cuando el escenario está fuera. Ahora bien, aparte de todas estas gestiones, la trabajadora social, como dice mi amiga y compañera Olga, hacemos acompañamiento y contención en crisis hasta con una pala en la mano. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuántas llamadas telefónicas, cuántos WhatsApp, porque claro, en otras ocasiones sí, hemos tenido que repatriar a gente que está ilesa, ¿vale? De países muy lejanos. Y ese acompañamiento de colaboración, por ejemplo, otra cosa, primero, una ilesa en un país así, ¿cuál creéis vosotros que sería el objetivo de una atención en emergencia? El primer objetivo de una ilesa, porque los fallecimientos sabemos lo que es, localizar a las familias, repatriación de cadáveres y hacer de canal. Con una ilesa, ¿cuál es el primer objetivo en esa situación? ¿Cómo? ¿Vale? Sí. ¿Y en cuanto a ella? ¿Cómo? Traerla, ¿por qué? Ponerla a salvo, eso es. El objetivo es ponerla a salvo, con lo cual no es tan fácil, porque de Afganistán a billetes árabes, ¿quién le va a localizar billetes árabes? Teníamos allí compañeras diplomáticas, la acogieron en su casa. Al final, aparte de las administraciones, nuestra conexión es fundamental. Yo me quedo con los teléfonos y al final el tú a tú es socorro, ayúdame.
Lo digo porque esta red nuestra tenemos que hacerla, ¿vale? Porque al final está allí Carmen, que estaba de diplomática, ¿vale? Entonces, todo este recorrido, este acompañamiento, ¿quién estuvo al teléfono aparte de las gestiones? ¿Quién estuvo informando y haciendo las gestiones? Las trabajadoras sociales. Y ahí se establece ya esa relación vincular con la víctima. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Y ya os cuento el caso de desaparecidos. ¿Os acordáis de la T4? O sea, el atentado a T4, claro que hay un mogollón de gente joven, yo que también soy súper joven, me acuerdo. Y en la T4, otro caso diferente, desaparecidos. Estuvieron 5 días desaparecidos los cuerpos debajo de los escombros. ¿Quién estuvo trabajando ahí? ¿Quién estuvo? No podemos estar sin los bomberos. Es que no podemos estar sin la UME, no podemos estar... Es que era un trabajo conjunto, estábamos con Protección Civil, ¿vale? ¿Qué hicimos? Localizar las familias fuera, que eran extranjeros también, traerlas para acá, ¿vale? Que eso requiere, claro, localizo, las traigo para acá, esto suena ya hecho. Imaginaros, vosotros trabajadoras sociales, todo el recorrido de gestiones que esto implica. Además, personas con un perfil que iba a dificultar bastante la comunicación a nivel de solvencia económica, de constructo lingüístico, ¿vale? Con lo cual íbamos a tener que contar con otras habilidades o con otros servicios, como en otros casos he tenido que contar con mediadoras interculturales rumanas. Porque claro, es que yo necesitaba que alguien me tradujera, pero además que me tradujera realmente con el constructo suyo cultural, ¿vale? Con todo eso, ¿no? Y durante este tiempo de acompañamiento, que estuvo, por supuesto, psicólogas también acompañándonos, ¿no? Conjuntamente en la intervención o haciendo contención, esa semana estuvimos con las familias y explicando, cuando la Fuerza Psicopsicóloga del Estado y los compañeros bomberos nos iban contando si se habían acercado a los coches, qué coche no era, qué coche sí era, si ahora quedaban 2 días, si quedaban 4, esa información la filtramos nosotras. Incluso, no sé si os ha dado caso que en este caso fue así, uno de los familiares o amigos, uno de los amigos que sí conocía el coche, nosotros no teníamos datos de ese coche, porque no era el coche de la víctima, era de otra persona, no teníamos datos. Tuvimos que hacer el acompañamiento a la zona cero cuando ya estaba asegurada para que la persona, los coches que se estaban encontrando, pudiera identificar si era posible que ese coche estuviera la persona fallecida, ¿vale? Cuando eso sucede, se recapa el cuerpo y hacemos toda la gestión anatómico-forense que se tiene que hacer la autopsia. Todo esto hay que explicárselo a la familia. Se hace la autopsia, cómo se hace la autopsia, por qué se hace la autopsia, si se va a poder ver el cuerpo, si no, y hacer ese acompañamiento. Hubo una psicóloga que hizo una intervención extraordinaria con una perspectiva cultural magnífica porque se dio cuenta de la necesidad cultural que tenía esa familia y del ritual de despedida que la familia necesitaba. Me dejó, yo no me di cuenta, se dio ella y a partir de entonces he aprendido de ella. O sea, ya está, ya lo tengo en la cabeza y ya no se me olvida. Identificó cuál era, preguntó a la familia cuál era el ritual, pero se dio cuenta de que había un ritual, yo no me di cuenta, y se hizo el ritual en el anatómico forense porque luego posteriormente no se podía hacer. Vale, acabamos con los casos y ahora el después. Vale, el después, nos retiramos de la emergencia, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con ella? ¿A quién se la damos? El director lo ha dicho antes claramente. ¿A quién se lo damos esta información? Porque, claro, muchas veces, claro, yo tengo la suerte, vosotros no, yo sí, que esa información es para mí y hago el diseño de intervención, evalúo el daño social y hago el diseño de intervención. Y puedo acompañar durante años a la familia que lo necesita para ir restaurando las áreas. Pero la gente que intervenís en emergencia, ¿qué hacéis con esa información luego? Lo lógico es hacer informes institucionales que se pasen a las personas que van a estar haciendo el acompañamiento posterior. Eso es lo que tendríamos que hacer, que entiendo que es dificilísimo y complejísimo y entiendo que estamos agotadas cuando terminamos la emergencia. Yo todo eso lo comprendo y es verdad. Y claro, yo me pongo de chula de que eso se debería hacer porque yo lo tengo hecho. Pero yo os cuento lo que creo que a mí me funciona. Esa información que vosotros tenéis de cómo habéis hecho la emergencia y las necesidades que habéis detectado, le sirve a esa persona para cuando la reciba, empezar también con su propio triaje, empezar a validar las necesidades que ya están cubiertas, a detectar las que no están cubiertas y a evaluar el daño social. El daño social tiene que ser la base para hacer el diseño de intervención. Eso es previo. Esto es como cuando nos enseñan en la carrera, vamos a hacer un estudio de investigación y luego después hacemos las acciones sociales. Nunca.
O sea, eso no sé si se hacéis vosotros, pero, o sea, te pones a la tarea y listo, ¿vale? Ahora ya tenemos experiencias y os digo que la intervención en emergencia acota el tiempo de acompañamiento y la necesidad de la persona y el daño lo minimiza de una manera brutal y eso ahorra dinero y ahorra sufrimiento. Bueno, no sé si bueno, vale, solamente decir. Claro, por eso lo dejamos, vale, y lo dejamos en supervisión. Me decían las compañeras la importancia de la supervisión. Mirad, les contaba en la comida o la cena, o en el desayuno, no me acuerdo, o sea, en la cena o el desayuno, que un antiguo alumno mío me llamó y me dijo que le había activado su ONG, que estaba trabajando, llevaba un año solamente trabajando el chaval, y que le había activado su ONG para hacer la intervención en emergencias. Bueno, 50.000 ONGs interconectadas, estamos disociados. Luego estamos intentando asociar otra vez a las personas, estamos disociados, ¿no? Es como dice Nazaret Castellano, entre cuerpo y mente. No, nosotros estamos disociados. Las personas con la comunidad entre nosotros, es una disociación. Entonces el chaval, con toda la buena intención, y su jefe le había dicho que actuara en emergencia. Claro. Primera pregunta, dice, por favor, es que no sé muy bien qué es lo que estamos haciendo. Maravillosa la pregunta del chaval, maravillosa, porque tan joven detectó que algo no le cuadraba. Digo, vale, la primera pregunta, ¿pero vosotros a qué vais? ¿Qué queréis hacer? ¿Por qué os digo esto? Porque al final, de forma voluntaria, y porque es estupendo este chaval, hice la supervisión durante todo su proceso de... ¿no? Qué importante es que nos supervisen durante la emergencia. Qué importante es. Bueno, al final se desplazaron, hicieron lo que pudieron, pero es otro satélite sin conectar con el resto de las ONGs. La importancia de los estudios y la importancia de la supervisión durante la emergencia y después. La supervisión no es, que decíamos esta mañana o ayer, no es que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Es que nos diga una compañera su experiencia, a ver si me sirve. Es que no sé cuál es el problema del ego, o sea, me parece, o sea, no sé, la relación con el afectado en la emergencia tiene que estar en el centro y nosotras somos meros instrumentos que vamos a desaparecer, no somos nada ni nadie. Nuestra visibilización tiene que ver a través de los estudios, de la investigación, de estas ponencias, de comer juntos y de escribir y de, que no lo hacemos nadie, yo tampoco, y de visibilizar en las universidades esta complejidad. En comillas doy una asignatura de trabajo social forense que está diseccionada, uno es peritaje por un lado y luego todas las relaciones con la justicia por otra en forense, ¿vale? Bueno, eso sería difícil más de explicar de otra manera. ¿Qué he hecho? He colado el tema de emergencias. Oye, lo he colado, queda fenomenal. ¿Por qué? Porque en forense, claro, en mi caso es fácil colarlo porque al ser delitos violentos yo tengo esa relación de acompañamiento judicial. Entonces yo arrastro de la emergencia y luego me llevo a la gente al acompañamiento judicial, con lo cual era fácil colarlo. Pero bueno, ya hay un tema en una asignatura que es emergencia. Esa es nuestra parte de visibilización, pero la protagonista no son las instituciones, las ONG, la protagonista es la persona afectada. Y nosotros tenemos que ser el canal, la red neuronal que una a estas instituciones, a estas ONGs y que una a las personas con la comunidad. Y con esto y un bizcocho podemos hablar lo que queráis. Muchas gracias por escucharme, que estaréis cansadas. Pues muchas gracias, Menchu Bernal, por tus interesantes aportaciones que posicionan al trabajo social como un elemento clave dentro de las emergencias. Y bueno, me ha gustado mucho escuchar la importancia de la evaluación del daño social para dar respuesta a las necesidades sociales y contribuir a la recuperación y rehabilitación social. Así que si podemos pasar al debate, pasamos al debate. ¿Queréis charlar? Os invitamos a participar en él. Y bueno, quien quiera participar, que levante la mano para poderle aportar el Bueno, el yo sobre micrófono. todo también quiero aprender, o sea, que me contéis vosotras vuestra experiencia, a ver que yo, no sé, cosas que se me hayan escapado y... Esa gente uniformada por aquí. Algo tendréis que decir. ¿No? Bueno.
Iciar, muchas gracias, Iciar. guapa. Iciar. A ver, coge el micrófono que se te oiga. Iciar. Me levanto. No sé si se me oye. Estoy igual que sin micrófono. Estoy igual, ¿no? Es que a lo mejor no lo da. Bueno, tengo voz, yo creo que se me oye. Que digo, que sí que me gustaría, si puedes, comentarnos un poquito esa coordinación en el caso en los que las víctimas pertenecen a las Fuerzas Armadas y esa coordinación con la Oficina de Atención a Víctimas de las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Cómo lo hacéis? Claro, pues mira, la competencia para la actuación la tiene la Dirección General. Ellos, porque además, sobre todo, aparte de la situación de emergencia, quien gestiona y activa las prestaciones somos nosotros y además quien reconoce como víctima al margen del proceso penal somos nosotros. Entonces, es una competencia nuestra. Sabes que para ser víctima del terrorismo puede ser o a nivel administrativo con un reconocimiento que hace la propia Dirección General o tienes que pasar por un proceso penal o por ambas cosas. Entonces, como la competencia, sobre todo en prestaciones y en reconocimientos nuestra, en muchas ocasiones, para tener ese reconocimiento, necesitamos, bueno, muchas, no todas, necesitamos el informe de Secretaría de Seguridad del Estado, porque puede ser un hecho delictivo, de delito violento, pero no vinculado con terrorismo. Cuando esa verificación está, hacemos la competencia nosotras. Esa coordinación con las fuerzas y cuerpos de la Armada es muy breve. Es breve porque en muchas ocasiones se ha cubierto desde nuestra institución toda esa necesidad y hay veces, yo te digo, porque preguntas por la Armada en concreto. En general, bueno, porque hay varias, hay Policía Nacional, ¿vale? Hay varias, pero bueno, si es de la Armada, en concreto hay veces que las víctimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se sienten más cómodos fuera de su institución. Te digo, por ejemplo, atentado de Burgos, no hace mucho, bueno, para mí no hace tanto, hace mucho ya, claro, pero no hace tanto, a lo mejor el 8, 9, no me acuerdo, 2009. Pusieron a disposición un equipo de atención psicológica del propio cuerpo. No estaban cómodos porque que a lo mejor es subjetivo u objetivo, pero el caso es que sí que se sentían que quizá una psicóloga del propio cuerpo puede hacer una evaluación de ellos o juzgarles o ¿no? hacer un tratamiento como no te veo capacitado. Con lo cual suele ser una coordinación corta y breve porque solemos como asumir mucho esa responsabilidad. Pero en cualquier caso hemos tenido siempre colaboración con ellos, con Policía Nacional, sí, depende, o no, y con la oficina, por ejemplo, del Gobierno vasco, que está ahora Nerea estupenda, y también tenemos coordinación. Llevamos casos de forma común, sobre todo en la emergencia no atienden, En la emergencia no atienden. Lo que sí hacemos es la colaboración luego en el tratamiento social y en la evaluación del daño. Y lo que hacemos ahí es el acompañamiento social. Es más posteriormente. En la emergencia solamente atendemos nosotras. Estaba pensando en algún caso que se ha activado a nivel psicológico en la emergencia, se ha activado. Como otro caso de Afganistán se activó, pero atención psicológica en emergencia de 2 días, repatriación de cuerpos y tal, luego se retiran. En la emergencia solamente atendemos nosotras, pero la colaboración es normalmente después en tratamiento de casos. Normalmente. Pero es una pregunta difícil, porque institucionalmente a veces, bueno, pero está bien que la hagas. Más cocinas. ¿Hay alguna pregunta? De todo modo. No, yo creo que si tenemos tiempo. Sí, no. tenemos tiempo hasta el 20 o así. Bueno, yo me he quedado bien. No sé si tenéis ganas de que os cuente algo más. No sé. Es que no sé, porque ahora ya sería volver para atrás. He tenido sensación de quedar. ¿Quieres tú que aborde algo en concreto? ¿Sí? ¿Queréis que aborde algo en concreto? ¿Sí? Ah, pues mira, sobre la evaluación del daño social. Le he preguntado sobre la evaluación del daño social, ahora que podría ampliar genial. un poquito pues ahora, esa información. Bueno, lo primero. el micrófono. ¿Se me oye? No. Yo te oigo, pero el micrófono yo creo que no. Ah, vale. Bueno, lo primero, gracias por tu intervención, me ha parecido súper interesante. Quería saber cómo hacéis la coordinación con los psicólogos de emergencias. Vale,
Pues en la emergencia, nosotras desde hace unos años tenemos una colaboración con el Colegio General de Psicología de España, y entonces tenemos una red especializada en estrés postraumático e intervención en crisis. Se sacó una convocatoria de tal manera que a través del Consejo General de Psicólogos de España, igual que pues como Consejo General de Trabajo Social, pues a través de psicólogos, donde a través de sus colegios, ¿no?, hicieron red de colegiados, se solicitaba la disponibilidad de psicólogos y psicólogas especialistas en estrés postraumático o intervención en crisis, o ambas cosas. Entonces se ha hecho esa red, nosotros tenemos un listado de esa red que tenemos en colaboración, que capacitamos una vez al año con formación y con experiencias como estas, y lo que hacemos es derivar en los casos a los psicólogos por afinidad, por especialidad, pero en muchísimos casos una de las cosas prioritarias tiene que ver con el lugar de atención. Tenemos en Galicia, tenemos en todo el territorio, en Cataluña, por ejemplo, en el atentado de Barcelona, derivamos hola. Hello. Derivamos a mucha gente de Barcelona a los psicólogos de colegiados en Barcelona. En muchas ocasiones, si me estás preguntando por la atención en emergencia, claro, porque ese es el tratamiento posterior, en la atención en emergencia, la que nos desplazamos para evaluar la situación somos nosotras, y si la persona hace una demanda explícita o valoramos que necesita atención psicológica, en ese momento activamos a la persona que está disponible en el municipio disponible o la comunidad autónoma disponible y se desplaza. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que hay una necesidad tan imperiosa de información, bueno, en el caso de la información, exclusivamente, que no es poco, que es muchísimo, que la situación psicológica o el desborde psicológico que no podamos controlar o que no sea normal, viene posteriormente. Normalmente las familias están bastante contenidas o se apoyan entre ellos, y con nuestra presencia, el hecho de que vayas dando información, más les resulta suficiente. Mira, por ejemplo, una experiencia que tuve, que es curiosa, que a veces me hacen falta. Sabéis que estamos especializadas en crisis, podemos evaluar si el desborde es normal o no es normal, porque hay un desborde normal, no hace falta que vayamos todos al salvar psiquiátricamente a la gente, hay un desborde normal, pero si vemos que el desborde no es normal, por supuesto, activamos enseguida. Una vez en el atentado del Yemen, uno de los familiares me dijo que, por favor, mira, lo de los chalecos es una cosa curiosa, que es que la percepción subjetiva del afectado, por eso os digo que vincular percepción subjetiva del afectado con el hecho es fundamental. Me dijo que por favor, la señora esa que ponía psicólogo con un chaleco naranja, que le dijera, por favor, que le dejara de tocar cada vez que hablaba con él, que le estaba poniendo nervioso. Claro, pero primero, es normal que te toque, o no, ya veremos a ver. Bueno, eso ya es para intervención en crisis, metodología, vale. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de vínculo se creó cuando él no fue capaz de decírselo a ella misma? ¿No? Otra anécdota, me contaba Víctor, el chiquito el alumno, que las primeras ondadas de psicólogos voluntarios que llevó tuvo dos problemas. Uno, que como eran voluntarios de una ONG que no estaban vinculados a la ONG desde hacía tiempo, no estaban bajo el mando operativo, con lo cual no hacían ni caso. Y dos, que como que los escenarios donde se estaban encontrando eran escenarios donde no podían atender porque no había privacidad. Y le dije, ¿pero qué eran psicólogos? Dice, claro, clínicos. No eran emergencistas. O sea, yo he atendido hasta en el baño de la Audiencia Nacional. O sea, quiero decir, es que, no sé, he atendido en el Instituto Médico Legal, he atendido en tanatorios, he atendido en cafeterías, he atendido en hoteles durante toda la noche, el día de Navidad. O sea, no sé. Entonces, ¿qué sucede con el acompañamiento psicológico? Yo creo que si la formación es conjunta, esta comprensión va a ser mayor y la lucha de egos va a ser inferior. Yo no me siento capacitada para todo, pero ellos tampoco. Y entonces, nada más, verlo desde ahí, ¿no? La persona que necesita información, y si eso lo comprenden, si es un psicólogo, por supuesto, si es un psicólogo que se lo comprende, que lo dé él, la información, no tengo por qué ser yo es que no soy nadie, soy un canal, que la dé él, pero que sepa que eso es lo que necesita, que llames tú al consulado, que preguntes dónde está el cuerpo, que dónde no está el cuerpo, que hagas tú ese tipo de información. Me da igual que él haga. Las enfermeras son maravillosas, maravillosas. Las terapeutas ocupacionales ni te cuento. Me da igual, pero formados en emergencias. Entonces,
Por mi experiencia, pocas veces hemos activado al psicólogo en emergencias y casi siempre ha sido posterior, pero también por demanda de la familia. Ya os digo que las evaluaciones de triaje social no es que yo vaya de lista y diga, ¿qué necesita la familia? Pregunto. Si veo que se desborda, lo digo. Tenemos un equipo de psicólogos a tu disposición, ¿quieres? Y la familia dice sí o no. Pocas ocasiones. Mi experiencia es que pocas ocasiones. Alguna con vulnerabilidades previas, de una relación de dependencia importante. Sí, algún caso que se me salta. Gracias por la pregunta. Sí, algún caso. Daño social. ¿Alguien más quería hablar de daño social? Sí, daño social, pues no es un término que me haya inventado yo, porque siempre hay más gente antes que yo, más lista que yo. Está Marta Simón Gil, que lo fue. Está Ángel, que con víctimas de tráfico también lo acuñó, ¿no? El trabajo social sanitario lo ha desarrollado con la gente de trabajo social forense, lo ha desarrollado. Que yo en febrero creo que voy a publicar una pequeña, por fin me vais a conocer, y porque si no publicas no eres nadie, una pequeña guía docente chiquitita que le he hecho con mi compañera Raquel, que lo que hemos hecho es estructurar cómo es un informe de daño social y a través de ese informe poder ir aprendiendo cómo hacer daño social para que fuera práctico. Entonces, damos una estructura de cómo se hace un informe de daño social y vamos explicando cómo rellenar el informe, de alguna manera, y así por lo menos un poquito aprendemos y así por lo menos tenemos los contactos y vamos haciéndolo mejor cada una de nosotras. El daño social, os digo lo de la guía la unidad didáctica, porque hay cosas escritas, pero hay dos ejes que a mí me parecen cuestionables y me gustaría muchísimo valorar con vosotras, si algún día podemos en el equipo de trabajo hacerlo, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo que se ha traído del modelo médico, sobre todo del modelo psiquiátrico, es decir, si el área dañada de vivienda, economía, familiar, está dañada de más de 3 meses, es una lesión, si no es una secuela, ¿no? O más de 6 meses como el estrés postraumático. Si más de 6 meses es que ya estamos hablando de estrés postraumático, sino de estrés agudo. Bueno, mi experiencia es que está muy difuminado los tiempos porque depende muchísimo de los factores de vulnerabilidad y previos psicológicos y sociales de la víctima o del afectado, y porque también depende de cómo evolucione posteriormente. A mí me parece que el concepto término para hacer evaluación social, el concepto tiempo para hacer una evaluación social es complejo y que tiene que estar vinculado a la percepción de la víctima. Para mí puede ser un daño social irreversible la pérdida de mi madre y nunca más, ya pueden pasar 7 años y una persona en 2 meses no tiene daño social. Entonces, en sí mismo la pérdida no tiene por qué ser. ¿Qué es el daño social? Es evaluar cuál es la pérdida definitiva o temporal que se pueda reparar en las áreas sociales dañadas, es decir, las áreas sociales alteradas, desequilibradas. ¿Esto qué implica? En lo económico, ¿para siempre hay un daño social o va a ser temporal tras las prestaciones y recuperar el trabajo? En el trabajo, compartí mesa en victimología transversal con Gemma Barona la semana pasada en San Sebastián. Ángel es un hombre estupendo, compartía con las compañeras un guardia civil que ETA le sesgó una pierna, entre otras lesiones. Bueno, pues ¿creéis que tiene un daño social guardia civil que le sesga una pierna? ¿Qué daño social principal va a tener? ¿En qué área? El trabajo, esa es definitiva, eso no hay más que hablar. O sea, eso es fácil. Por eso os digo que en la emergencia ya sabéis que hay áreas sociales que ya las podéis detectar. No hace falta esperar 2 años. Evidentemente, esa área fuera, fin. Ahora bien, ¿que puede tener un desarrollo luego posterior en el área, por ejemplo, formativa, que él ahora es abogado? Sí. ¿Y eso implica que el área social, económico, se haya visto afectada para siempre? Sí, pero a lo mejor es un impacto menor. Claro, todas las áreas están relacionadas, ¿no? En este caso, hubo muchísimas áreas en el caso de él que las puedo contar porque él las cuenta, si no, no las cuento. En la familiar hubo mucha desestabilización, ¿no? En todo su proceso de recuperación, cómo cambiaron los roles, cómo se alteraron, cómo además sabéis que hay profesiones muy vocacionales. No es lo mismo perder el trabajo ciertas personas que perderlo a un guardia civil de esa época, que ahí hubo un daño relacionado con el trabajo que tenía que ver con el self, con la identidad de uno mismo, ¿no? Entonces, eso es evaluar el daño social y dejarlo plasmado en un papel por cada una de las áreas y sacar conclusiones. En base a esas conclusiones tú diseñas, ¿vale? Tú diseñas si
Si hay un daño social en lo económico, a lo mejor tienes que activar prestaciones o tienes que activar un recorrido académico formativo nuevo. Entonces, en base al daño social, vas diseñando. Y ahora sí que se ha agotado, por lo visto. Pues nada, No sé, damos por ¿alguien más? concluida la intervención de Menchu. Gracias a todos. Y bueno, pues ahora tenemos una pausa para el café, así que os invitamos a pasar Y a la gracias a ti, cafetería. muchas gracias por tu paciencia, porque soy muy informal. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias porque digo, madre mía, estoy volviendo loca. Ay, tenemos que hablar.